Este es el quinto programa del canal de la Red de Lectura y Escritura en Educación Superior. Como lo mencionábamos en el programa anterior, hemos destinado 2 espacios para hablar de un tema trascendental que en 3 investigaciones que realizaron profesores de esta red ha venido tratando sobre las pruebas Saber Pro que tanta importancia revisten para las instituciones en este momento. En la sesión anterior nos hablaron del resultado documental para hacer el acercamiento histórico a la evaluación de la lectura crítica y la comunicación escrita en esta prueba. Nos hicieron todo un recorrido de por qué las concepciones y percepciones que tiene sobre lectura crítica han venido transformándose, pero también han perdurado durante algún periodo. Y también nos hablaron de cómo esas concepciones de lectura crítica, pensamiento crítico, que subyacen a las mismas pruebas, generan algunos encuentros y desencuentros con las que profesores, instituciones y estudiantes también tienen. Todo esto, pues, para invitar a este diálogo de cierre, para entender cuáles son los factores asociados a los desempeños de los estudiantes en educación superior que presentaron en las pruebas Saber Pro, en los resultados que toman las profesoras de la investigación como los más recientes, precisamente en lectura crítica y en comunicación escrita. Nos acompañan para hablar de esta parte la profesora Adriana Gordillo Alfonso, que es profesora investigadora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Nuevamente nos acompaña la profesora Diana Benavides, que es doctorando de la Universidad Santo Tomás, y la profesora Sandra Melo, que es profesora investigadora de la Universidad Santo Tomás. Sin mucho preámbulo, para que el tiempo fluya y podamos sacar las mejores conclusiones de toda esta indagación, profesora Adriana, me gustaría invitarla a que brevemente nos comente cuál fue la ruta metodológica para hacer este análisis de los factores asociados a los desempeños de los estudiantes. Bienvenida. Gracias, Blanca. Buenas tardes para todos. Bueno, inicialmente para el desarrollo de la investigación se utilizaron las bases de datos del ICFES y se aplicó una entrevista semiestructurada a docentes y directivos de las instituciones de educación superior. Se seleccionaron las instituciones con los más altos y los más bajos resultados en los componentes de lectura y escritura. El marco de referencia que sustentó el problema de investigación se fundamentó en la conceptualización de los distintos factores institucionales que ya lo habrán dicho anteriormente, como la existencia de espacios académicos de lectura y escritura en las carreras, los centros de escritura, abordajes de extensión, docencia, investigación, y factores académicos como estrategias de acompañamiento, tutorías, cursos, proyectos, etcétera. Del mismo modo, se contemplaron la estructura y obviamente las competencias que evalúan las pruebas de lectura crítica y comunicación escrita. La investigación fue de corte teórico empírico y se fundamentó en una investigación cualitativa, descriptiva y transversal con apoyo de investigación cuantitativa. Con relación a la población y muestra, el número de estudiantes que presentaron la prueba de lectura crítica cubrió un rango de 1 a 3.500 estudiantes, teniendo en cuenta el tipo de institución de educación superior. Hubo instituciones en las que solo se presentaron 5 estudiantes a la prueba, mientras que en otras se presentaron 3.000 estudiantes. Por esta razón, se construyó una matriz en la que se trabajaron los intervalos de 1 a 500 estudiantes, de alguna manera para hacer una comparación más equitativa en cuanto a cantidad de estudiantes que se presentaron a esta prueba. Específicamente en este estudio seguimos una ruta metodológica que contempló 3 etapas. En la primera etapa, un preanálisis, se filtró la prueba Saber Pro, particularmente se analizó el alto y bajo puntaje obtenido por las universidades de Colombia en las pruebas de lectura y escritura, y después de este primer análisis se escogieron las instituciones de educación superior con los más altos y más bajos puntajes. Con relación a la entrevista semiestructurada en la recogida de datos, estuvo constituida por 6 preguntas. Esas preguntas se centraban en factores sociodemográficos, políticos y curriculares. ¿Qué se buscó indagar con las preguntas? Se buscó indagar sobre la existencia de políticas institucionales, académicas y curriculares para la lectura y la escritura.
Las universidades que participaron estuvieron en la región Caribe, región Oriente y eje cafetero. En la segunda etapa de la exploración del material, se utilizó como herramienta el análisis del discurso para estudiar la relación entre la forma y la función de las respuestas a las preguntas de la entrevista. Se analizaron las respuestas de alguna manera para establecer el contenido semántico de las expresiones empleadas por quienes respondieron a las preguntas y en conjunto pues hallar algunas regularidades que permitieran inferir políticas y estrategias comunes sobre el mejoramiento de los procesos de lectores y escritores en las distintas instituciones participantes. El análisis inició con un proceso de codificación que consistió en el etiquetamiento y la desagregación de las piezas textuales, es decir, de las respuestas a la entrevista, de acuerdo con el factor asociado, ya fuese político o curricular. ¿Qué permitió esta rotulación? Un análisis del contenido semántico de la respuesta según cada factor. Y ese contenido semántico se alojó en una matriz de datos para favorecer el análisis de las respuestas. Finalmente, ya en nuestra tercera etapa, se relacionaban el contenido semántico de las respuestas con los altos y bajos resultados obtenidos por los estudiantes de las pruebas en lectura y escritura. Ese fue, grosso modo, pues como la ruta metodológica de nuestra investigación. Muchas gracias. Y es muy importante conocerlo porque como nos vamos a centrar enseguida en hablar de los factores asociados a esos desempeños de los estudiantes, pues es muy importante mostrar que hay un sustento metodológico fuerte, robusto y muy serio atrás para poder afirmar lo que se va a afirmar frente a esos factores asociados. Profesora Sandra, bienvenida. Nos gustaría escuchar entonces, en todos esos hallazgos, cuáles fueron los factores asociados al proceso de lectura o de escritura. Iniciemos con cualquiera de los dos para ver entonces qué nos arroja todo este proceso metodológico. Gracias, Blanca. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, de acuerdo pues a los comentarios que han hecho ya nuestros compañeros, queremos mostrar una estructura de 3 factores claves que se tuvieron en cuenta y es la parte de la deserción, el currículo y el rol del docente. Y quisimos relacionarlos entre sí, pues porque cada uno nos va alineando hacia esos aspectos tan importantes que tienen que ver con la lectura y la escritura. Vale mencionar que Carlino en el 2005 nos menciona que esa parte discursiva y de la retórica conceptual, pues hace parte de un ejercicio que vienen trayendo los estudiantes de su secundaria. Y es así como desde el currículo lo interpreta de una manera tal que nos lleva a evidenciar cómo los procesos de los docentes, no teniendo en cuenta la disciplina, pues se hacen tan necesarios en todo este proceso. Finalmente el docente es quien tiene la oportunidad de hilar estos conocimientos, llevar al estudiante a que este ejercicio de competencia pues se haga realmente de una manera pues veraz, y cuando no se tiene esa pues la forma o la estructura para que el estudiante también se enamore de todo este proceso, pues viene la deserción y lo vemos fácilmente en los estudiantes de primer semestre al verse como ya un poco, no sé, atafagados de la lectura y la escritura y les parece hartísimo. Entonces, sí es importante pues que se tenga esa relación. Además, esa parte del contexto del estudiante, pues también se debe tener en cuenta, y lo hablo desde ese rol que tiene pues el docente en revisar todo este proceso de hacia dónde quiere perfilarse el estudiante también. Entonces, mencionábamos algunas estadísticas que a nivel de Ministerio de Educación se mencionan, y es un estudio que debe mantenerse, o sea, es algo que las instituciones de educación superior pues no pueden olvidarlo, sino seguirse manteniendo en ese ejercicio de poder atraer al estudiante a ese inicio en la educación superior, fortaleciendo esos procesos de lectura y escritura, fortaleciendo los procesos de los docentes, ya lo mencioné, independientemente de la disciplina,
y esa parte del currículo, o sea, debemos tener una relación que nos permita evidenciar que esos procesos avancen en los estudiantes, en el docente y en la parte interna del currículo de la universidad. Profesora Diana, ¿qué complementamos frente entonces a los factores enfrentados, ya sea lectura y escritura, que se asocian a esos altos y bajos desempeños? Bueno, veíamos que dentro de las instituciones que fueron encuestadas, frente a la pregunta de si tenían políticas de mejoramiento en cuanto a la lectura y la escritura, muy pocas en realidad tienen materializados a través de resoluciones o algún marco legal que permita orientar acciones. Esto es importante porque si no hay esos espacios físicos como académicos, pues muy difícilmente va a haber la mejora a largo plazo. Es decir, es importante que no se queden solamente en cursos aislados al inicio de las carreras, sino que sean procesos de acompañamiento transversal. Veíamos también que estos aspectos relacionados con la lectura y la escritura aparecían sueltos de alguna manera, es decir, en algunas universidades aparecían como ejercicios desde extensión, con cursos de educación continua, en otras habían unos ejercicios frente a semilleros preocupados por estos temas de lectura y de escritura, y grupos de investigación encargados de trabajarlos, pero pues curiosamente son grupos desde las humanidades, ¿no? El trabajo allí del docente en cuanto a relacionarse con el maestro de lectura y escritura, pues todavía falta fortalecerlo. Ese es un factor allí que encontramos a nivel también institucional. Entonces, aspectos comunes que en varias universidades ya hay espacios académicos transversales, pero en otras no hay prácticas aplicadas a políticas como existencia de centros de escritura u otras acciones de manera institucional. Algunas utilizan estrategias como pruebas diagnósticas de lectura y escritura, pero aparecen en los primeros semestres. A lo largo de la carrera no hay ese seguimiento que podría de alguna manera relacionarse con el trabajo de la lectura crítica y la comunicación escrita que se espera al finalizar la etapa académica. Entonces ahí hay falta de esa relación, ese trabajo cohesionado, ¿no? Esos factores académicos, pues algunas tienen estrategias de acompañamiento, tutorías, proyectos, pero muchos se quedan en los cursos iniciales y no trascienden más allá. Entonces, esos factores sumados un poco a los otros externos, ¿no? Del tema de la estandarización, la calidad, las políticas, ¿no? El liderazgo que hay en las instituciones frente a generar esas medidas, pues, o esas políticas, pues no fue común en los resultados de las universidades que se indagaron. Es muy importante, ya escuchando las tres investigaciones reunidas en una, poder mandar el mensaje que esta red también ha intentado mandar durante tantos años, y es que no hay un solo responsable de los procesos positivos y negativos de los estudiantes, que siempre ha descansado en los estudiantes. El estudiante es bueno, el estudiante es malo, y si es bueno es exitoso, y si es malo pues le va muy mal. Sino que comenzamos a ver que hay otros factores asociados sobre los cuales trabajar fuertemente y sobre todo de manera cohesionada, porque lo que nos han mostrado las investigaciones anteriores con las intervenciones de nuestras colegas que antecedieron es que hay concepciones muy distintas, y son las concepciones necesariamente, como dice Edith Litwin, las que llegan a materializarse en el aula, dependiendo de lo que yo crea, de lo que yo tenga en mi conocimiento y de la manera como lo conciba, pues así desarrollo mi didáctica y así desarrollo mis procesos de enseñanza y aprendizaje. Y estamos viendo que esos desencuentros pues llevan necesariamente a procesos muy desarticulados, y el problema en las universidades de todo el tiempo estarse preguntando por qué los resultados no mejoran, y solamente como desde la pregunta preocupada, pero no desde la investigación también y desde la sistematización de todas estas experiencias que ustedes nos han mostrado con amplitud. Pues muchísimas gracias por este tercer segmento de estos 4 que hemos tenido para dedicarle la prueba Saber Pro, y vamos a cerrar
Luego, con algunas preguntas concluyentes, ya como para ilustrar a las instituciones y a quienes nos escuchan en qué tipo de cosas hay que comenzar a hacer en las instituciones para en algún momento, tal vez una década, si se comienza a hacer un ejercicio más juicioso, comiencen a mostrarse otros resultados también frente a esas competencias que de manera genérica mide el examen Saber Pro, ¿no? Muchísimas gracias, pues, por sus participaciones. Para finalizar este cuarto segmento de los dos programas que hemos destinado a hablar de las pruebas Saber Pro, nos acompañan nuevamente las profesoras Alexandra Pulido, Diana Benavides y Adriana Gordillo, que participaron activamente en estas tres indagaciones, para concluir, para cerrar con unas reflexiones que nos permitan a profesores, a directivos, a estudiantes y a las instituciones en general mirar horizontes de transformación tanto de las prácticas como de la concepción de lectura que finalmente va a someter a los estudiantes a estas pruebas que miden hoy por hoy muchos aspectos y que terminan siendo también importantes incluso de manera laboral posterior para el mundo del trabajo en los estudiantes, pues sabemos que algunas corporaciones sí les piden a los estudiantes que muestren los resultados de estas pruebas, lo que quiere decir que no son de menor valía, sino que son supremamente importantes. A lo largo de la lectura de los lineamientos que subyacen a la prueba, cuando uno comienza a mirar el texto que el ICFES ofrece para conocer esos lineamientos, uno se encuentra con un tecnolecto que claramente se inclina hacia conceptos que han acuñado los estudios del lenguaje y la lingüística. ¿Cómo creen ustedes que incide esto si los mismos lineamientos van para directivos y profesores que no necesariamente son lingüistas ni tienen que ver con la comunicación, sino que son de múltiples campos del conocimiento? Bueno, respecto a la pregunta, si es necesario conservar ese tecnolecto, precisamente porque ese tecnolecto da cuenta de un enfoque teórico sobre lo que es la lectura y la escritura para nuestro caso, y hay que reconocer esas teorías que han enriquecido la prueba de alguna manera. El problema, pues, no es tanto el tecnolecto que está en la misma prueba, sino el problema es que hay que capacitar a los docentes universitarios en temas de texto para su lectura y también para su escritura. ¿Por qué lo digo? En mi experiencia profesional en la universidad, de docente de estudiantes y también de capacitadora de profesores en temas de lectura y escritura, enfocados principalmente al tema de la prueba de lectura crítica y comunicación escrita de Saber Pro, me he dado cuenta que muchos profesores tienen una concepción muy limitada sobre lo que es el texto. Su conocimiento sobre la escritura se limita principalmente al tema de la construcción de la oración y el uso de signos de puntuación, porque así fueron educados. No tienen una educación relacionada con una gramática del texto que les permita orientar la escritura y que les permita también orientar una lectura, sobre todo una lectura crítica de manera sistemática, para que ellos puedan abordar esos temas con sus estudiantes de una manera segura. Yo creo que lo más importante en este caso es el trabajo interdisciplinario en las universidades, que cada universidad le dé lugar, un muy buen lugar al experto en lenguaje, un experto en escritura, en lectura y oralidad, para que oriente esos procesos a los docentes de esa misma universidad, ¿sí? Los docentes no tienen la culpa, los docentes quieren hacer un esfuerzo de mejorar esa lectura, esa escritura, pero no tienen las herramientas. Y la universidad debería proporcionar esos expertos en texto para que los acompañen en el reconocimiento de lo que es un texto. Los expertos no le van a resolver todos los problemas respecto al conocimiento de los géneros textuales y la estructura de un texto, pero sí puede acompañar al docente disciplinar para descubrir cuáles son esas características textuales que hay allí, y una vez descubiertas,
tratar de encontrar una manera de hacer unas didácticas que impacten a los estudiantes para que mejoren sus procesos de lectura y escritura. ¿No dejarían de ser tan genéricas esas competencias que así han comenzado a llamarlas, o por lo menos las quieren presentar como genéricas? ¿No dejarían de ser tan genéricas si necesariamente están reposando en los hombros de una disciplina muy concreta, como en este caso los estudios del lenguaje o la lingüística? Yo aportaría ahí frente a esa pregunta, Blanca, definitivamente sí hay que ajustar el lenguaje de una manera, traducirlo, porque para ellos se vuelve un obstáculo para entender los procesos de lectura y escritura. Como decía Alexandra, se requiere un trabajo colaborativo de la mano de esos profesores disciplinares para que se puedan establecer didácticas conjuntas y no se quede solo en un trabajo transversal de los primeros semestres, donde ahora se lo han asignado a los departamentos generales, de transversales de humanidades, por ejemplo, pero no hay un diálogo a lo largo de las carreras. Pareciera que el impacto está al comienzo, pero desaparece a mitad de la carrera y al finalizar. Y al finalizar vienen las exigencias del tipo de texto que requieren escribir, unos textos argumentativos, con unas citaciones más específicas que muchas veces no logran los estudiantes porque hay fragmentación precisamente por el lenguaje y por la falta de acompañamiento y estrategias institucionales. Un poco los intentos han sido de parte de los centros de escritura donde hay apoyo y se han logrado ejercicios interesantes, ¿sí? Pero definitivamente sí hay que romper un poco el lenguaje tan técnico para acercarnos más. Y de pronto en ese entender no ha sido posible por lo mismo, porque lo ven muy difuso y lo ven como que aquí no cabemos. Entonces, es trabajo colaborativo definitivamente, trabajo interdisciplinario, pensar en unas didácticas que nos complementen a los docentes y que beneficien estos procesos de lectura y escritura. Obviamente resalto el fundamento teórico porque son disciplinas que han hecho todo un ejercicio a lo largo de los años fundamental, pero es hora como de la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad, poder hacer otros diálogos, ¿no? Distintos. Eso nos lo está diciendo ya la educación, definitivamente. Muy bien. Una vez finalizada la investigación o el grupo de investigaciones, ¿cuál creen ustedes que es el grado de objetividad de los resultados que arrojan estas pruebas? Es decir, si se ha visto que hay una concepción de lectura crítica que tiene el mismo ICFES y que a veces no hace tan clara, tan evidente y tan pública, y los docentes, las instituciones, los estudiantes tienen también sus propias concepciones de lectura crítica, ¿cómo hacer para que de alguna manera se pueda creer en lo que arrojan estos resultados en términos de la competencia de lectura crítica de los estudiantes? Bueno, en el caso del módulo de lectura crítica, yo confiaría en lo que me arrojan los resultados en cuanto a la competencia, a las subcompetencias relacionadas con el sentido local y global, porque pues ya hay una idea teórica que se está implementando en esas preguntas. Parcialmente creería un poco en los resultados de la subcompetencia de reflexionar y evaluar, porque pues de todas maneras sí debe haber en las preguntas un trasfondo teórico que las apoye de alguna manera, porque igual las preguntas que surgen para la evaluación de la lectura crítica siguen un proceso dentro del mismo ICFES para ser aprobadas y para que aparezcan en el examen. El problema que tenemos allí es que no hay transparencia frente a esa subcompetencia de reflexionar y evaluar, de modo que nosotros no podemos ver con facilidad qué significan esos resultados en particular. Por ejemplo, si en lectura crítica hay una evidencia relacionada con la valoración del contenido, ¿qué significa esa valoración del contenido? Si me está diciendo que mis estudiantes no son capaces de valorar el contenido, entonces yo cómo sé que eso es cierto o no, porque pues no hay una teoría que lo apoye, un modelo que lo apoye desde el mismo LITEX para que yo lo pueda interpretar, ¿no? Asimismo, ¿qué es un recurso retórico para el LITEX? Que es parte de una de las evidencias también de esta subcompetencia. ¿Qué es eso? Lo único que se ha podido hacer es rastrear las rúbricas del ICFES para tratar de adivinar
qué entiende el ICFES, por ejemplo, por un recurso retórico. Entonces, hay que tener cuidado con eso, hay que reconocer qué es lo que ha hecho bien el ICFES hasta el momento, hay que reconocer en qué partes el ICFES no nos ha favorecido con el conocimiento que necesitamos para hacer cómo se están construyendo algunas de las preguntas. Ahora en el campo de comunicación escrita. Comunicación escrita cuenta con un marco de referencia en el 2019 y ya han pasado muchos años de aplicación de la prueba de comunicación escrita. Lo único que nos sirve para tratar de interpretar los resultados de comunicación escrita es la rúbrica, que de alguna manera nos deja entrever que hay una concepción teórica detrás de ello. Yo confío en los resultados de comunicación escrita porque he sido docente de lectura y escritura y también de otras asignaturas y sé que los estudiantes por lo general tienen muchas dificultades para escribir un texto. En ese sentido, yo le creo. También creo porque pues, la rúbrica del ICFES es muy clara a los niveles, aunque pues también tengo unas objeciones respecto a los niveles que ha planteado el ICFES para tratar de determinar un puntaje, que es una cuestión problemática también para ellos. Ellos actualmente ubican a los estudiantes en 4 niveles de escritura y están relacionados con el puntaje y han ajustado unos conceptos cualitativos de la rúbrica asociados con ese puntaje que no necesariamente todos tienen que ver con el puntaje en particular, es algo global, pero en el informe individual, resultados del estudiante, el estudiante sí recibe una retroalimentación clara sobre la cuestión cualitativa, pero en cuanto a los números, la cifra es un poquito oscura, ver el número relacionado con el nivel de escritura. Sí, es un poco más problemático y yo creo que eso merece investigación para tratar de identificar qué es lo que hizo el ICFES para resolver metodológicamente el puntaje en cuanto a número y relacionarlo con un nivel de desempeño. Yo agregaría que hay que darle un sentido a la evaluación, ¿no? Si bien estos resultados nos dan un diagnóstico, digamos, para esa institución, para esos estudiantes, ¿qué están haciendo las mismas universidades con esa información? ¿Qué reflexión frente a eso se hace? Porque precisamente por eso es que no se transforma o se puede perder esa objetividad, porque si hay unos indicadores y no se hace nada con ellos y se queda limitada la concepción de evaluación, pues no va a trascender. Es un poco lo que piden ahora los procesos de autoevaluación y de acreditación. Bueno, frente a estos resultados, la universidad, ¿qué ha hecho? Pero si no hay una reflexión, pues muy difícil vamos a alcanzar esa objetividad, porque no se trata de resultados como tal, sino hay una reflexión y una mejora, que es un llamado para el sistema educativo. Es cierto. Desde este canal decía, voy a hacerles mucha propaganda a ustedes para que si esto llega a oídos del ICFES, los inviten a las mesas de discusión que ellos hacen generalmente para perfeccionar todo lo referente a la prueba. Creo que es necesario que a través de estas investigaciones, pues ellos mismos reciban voces y realimentación sobre las cosas que por cualquier razón pueden invisibilizarse, puede por supuesto no ser intencional, pueden ser de tal magnitud estas cosas que se pueden invisibilizar esas y muchas más. Precisamente si el ICFES las llamara al grupo a hacer discusión sobre estos resultados, ¿qué aportes creen ustedes que les hace esta investigación concretamente al ICFES? Y también para que cerremos de una vez la discusión, ¿cuál sería el reto más grande para los profesores? ¿Cuál sería el más grande para los estudiantes? Y el más visible para los directivos en las instituciones. Bueno, Blanca, es varias preguntas bien interesantes. Inicialmente, la información que genera el ICFES es un insumo que permite ahondar en el fenómeno para su mejor comprensión. O sea, son datos cuantitativos que requieren de un análisis cualitativo. En consecuencia, estos datos, ¿qué es lo que hacen? Fomentar la investigación rigurosa, que es lo que hicimos nosotros en nuestras investigaciones, para construir unas capacidades que se puedan adelantar y que pretendan una investigación de calidad, ¿no? En la formación como investigadores. Y en ese sentido también fortalece como el vínculo
que hay entre investigación, política y práctica educativa. El ICFES anualmente saca una convocatoria para investigadores porque ellos quieren, como esos datos están en bruto, son cuantitativos, quieren que pues se conviertan y que hayan investigaciones que puedan arrojar más insumos para una política de educación, ¿no? Que aportan de alguna manera la calidad de la educación. En ese sentido, y cuando tú planteas lo de los retos para las instituciones, con respecto a políticas existentes en las IES del país, definitivamente debe haber un respaldo institucional fuerte para el mejoramiento, y en este caso particular de lo que implica la lectura y la escritura en las universidades, ¿no? Es muy difícil y casi que imposible que con cursos aislados y buenas estrategias pedagógicas implementadas por algunos docentes, pues se pueda impactar en el desarrollo de habilidades en los estudiantes. Y no solo para que los estudiantes pasen una prueba, ¿no? Como la prueba Saber Pro, sino para prepararlos para la vida profesional, que creo que es lo que debemos tener en cuenta nosotros y como que dejar de pensar en las pruebas Saber Pro como algo que hay que preparar, que las instituciones tienen que preparar a los estudiantes para esas pruebas para que las pasen, ¿no? Porque eso implica también factores de acreditación. En consecuencia, el reto para los docentes es tener como esa conciencia lingüística y discursiva sobre la importancia, ¿no?, que tiene el desarrollo de habilidades en lectura y escritura para la vida profesional, para la vida laboral, para la vida familiar, ¿no? Las instituciones de educación superior deberían tener como política permanente, por ejemplo, la formación de toda la planta docente en el desarrollo de este tipo de habilidades, es decir, que todos los docentes universitarios primero desarrollen sus competencias discursivas en lectura y escritura académica para que puedan después en el aula de clase, no importa la disciplina, ser conscientes de que sus asignaturas están hechas, ¿no?, de lectura y escritura, y poder potenciar esa conciencia también en sus estudiantes. Pienso que cada vez son más, de todas maneras, las iniciativas y experiencias en algunas instituciones, ¿no?, de educación superior, como los programas de tutorías, monitorías, los centros de lectura y escritura académicas, que de alguna manera son estrategias que permiten generar e impulsar entre los actores educativos acciones que siempre van encaminadas y orientadas a una mejora de la calidad en la formación, ¿no?, y en el desarrollo de ese tipo de competencias. Entonces, pienso que esos retos están en aunar esfuerzos y en pensar en que estas pruebas Saber Pro no son unas pruebas que están hechas como para pasar y para saber si yo sé leer o escribir, sino que van más allá, ¿no? Implican un aporte a la calidad de la educación, implican también ese fortalecimiento de vínculos entre lo que implica a nosotros como investigadores, en lo que estas investigaciones podrían arrojar a la política educativa del país y también en nuestras prácticas educativas como docentes. Nosotros como red tenemos ese reto de continuar con estos espacios de socialización, de trabajo mancomunado. Es una apuesta que ha hecho en estos 11 años de la red el trabajo con las IES para lograr impactar internamente y a nivel de política, ¿no? No es una tarea fácil, pero hay que seguir insistiendo en esos comités que hemos conformado, en una actitud proactiva de trabajo en formación, en investigación, en consolidar semilleros, en tener mayor impacto, en capacitar a los docentes y en ser esas voces de acompañamiento, ¿no? Porque miren que estos procesos de lectura y escritura transversalizan la educación, entonces no pueden seguir aislados, sino que deben tener apoyo institucional y a nivel de sistema educativo con las políticas. ¿Sí? Básicamente es ese llamado a seguir trabajando en estos espacios y en poder tener ese diálogo con otras instituciones para hacer un trabajo conjunto y mancomunado. Muchísimas gracias, Alexandra. ¿Algún cierre? Listo. En mi caso, retos para el ICFES que refine sus instrumentos. He notado que a lo largo de los años el ICFES ha ido refinando sus instrumentos y ha compartido más información sobre las pruebas. Eso me parece muy bien porque muestra una evolución, da mayor transparencia sobre el trabajo que están haciendo de evaluación de la educación. Hay que confiar un poco en las pruebas, sí, con el recelo que hay que tener,
obviamente porque pues no tenemos mucha información sobre algunos conceptos particulares de estas pruebas, pero sí nos están arrojando unos resultados que nos sirven. Entonces, pues no le veo problema con que pues, siga su trabajo, refine instrumentos, que lo ha hecho muy bien, que no pare en esa iniciativa. Y respecto pues a comunicación escrita y otras formas de evaluar la comunicación escrita, no sé si frente a la realidad de la baja competencia en comunicación escrita de nuestros universitarios sea conveniente aplicar otro instrumento que pronto facilite observar esa competencia de escritura de los estudiantes. Habría que ver si es conveniente cambiar el instrumento o no. Respecto a los profesores, directivos, docentes y estudiantes, hay muchos retos. En el caso de los profesores, yo creo que los profesores podrían trabajar de una manera más segura en el desarrollo de la lectura crítica si tienen un modelo claro. En ese caso, eso implica un aprendizaje de ese modelo. Porque todos los profesores apuntan a la necesidad de desarrollar la lectura crítica y desarrollar el pensamiento crítico en sus estudiantes. Tienen una idea global sobre ello, pero no tienen una certeza, algo con lo que puedan trabajar muy bien. Asimismo, los directivos docentes también deben promover el trabajo de sus subalternos, los docentes, en la discusión de un modelo de lectura crítica o incluso pensamiento crítico que guíe sus prácticas con el fin de hacerlo sistemático, nuevamente para ayudar al profesor en su seguridad, ¿no? Sí, la cuestión de saber qué está haciendo exactamente y, y qué puede hacer en el salón de clase para desarrollar una partecita de la competencia de lectura crítica. Lo mismo también para comunicación escrita. Hay mucho desconocimiento por parte de los profesores sobre los temas del texto. Nuevamente no es culpa de ellos porque no tuvieron la educación para reconocerlo. Entonces hay que prepararlos para que ellos también puedan tranquilamente orientar a sus estudiantes, ¿sí? Una vez teniendo ese conocimiento. Y para los estudiantes, pues los estudiantes básicamente confían en nosotros, que tratemos de hacer bien nuestro trabajo, pero ellos por su parte podrían tratar de aprender más cosas, leer mucho más para ampliar su conocimiento cultural. Un conocimiento cultural amplio permite que se pueda dar mejor el proceso de lectura crítica. Básicamente eso. Gracias. Agradecemos a nuestras invitadas por compartirnos tan valioso trabajo. A nuestra audiencia la invitamos a seguir revisando nuestro canal de YouTube, a escribirnos al correo redles@ascun.org.co, bien sea para plantear preguntas sobre los programas que ya han pasado o para sugerirnos algún tema que sea de vital importancia para los profesores en este momento. También nos pueden escribir a redes@ascun.org.co y buscarnos en nuestra página web www.ascun.org.co/redes y en el menú buscar a Redles. También en Facebook, en Instagram y en Twitter encuentran información sobre esta red. Como les mencionábamos al finalizar el programa anterior, los invitamos al 6º Congreso Internacional y al 7º Nacional de la Red de Lectura y Escritura en Educación Superior, que esta vez se desarrollará en modalidad virtual, dadas las circunstancias, durante los días 19, 20 y 21 de agosto de 2021. Todavía hay un tiempo para preparar las intervenciones. Se denominará Encuentros y Desencuentros en las Investigaciones sobre Lectura y Escritura, y nos interesa, tal como hemos hecho en estas entrevistas y en estos espacios, saber qué aportan los diferentes campos del saber a la comprensión de los procesos de lectura y escritura en los entornos educativo, en el político y en el sociocultural también. El Congreso no va dirigido únicamente a los académicos, también va dirigido al público en general, porque consideramos que ya es hora de que lo que se hace con las indagaciones se socialice y sea de manera accesible a todo el mundo. Les adelanto cuáles son los ejes sobre los cuales se desarrollará este congreso. En primer lugar, los aportes multidisciplinares a la lectura y la escritura. Las profesoras ya nos daban algunas luces
de cómo las diversas disciplinas deben interactuar en estos procesos. Otro es prácticas de lectura y escritura en la era digital, también muy acorde con lo que todo este proceso de confinamiento nos ha mostrado, y diría yo también que aquí, y para la investigación que ustedes han hecho, si en algún momento se abre un capítulo y es necesario abrir otro capítulo para mirar qué pasa entonces con la lectura y la escritura en los entornos virtuales que nos ha traído todo esto. El siguiente eje es la literacidad académica, el aprendizaje y la divulgación de los saberes. Por otra parte, nos interesa también trabajar el tema de la creatividad, la lectura y la escritura. Y todo esto se desarrollará en espacios tipo conferencia, en conversatorios, en mesas de discusión, en paneles. Ya les hacíamos la invitación a las profesoras para que preparen un panel para ese congreso con todos estos temas que hemos venido escuchando. Hay talleres, presentación de póster y presentación de libros, que suponemos que ya para el momento del congreso el libro ha salido a la luz y va a estar publicado, por supuesto. Esperemos que en estos meses se dé esa feliz culminación. Muchísimas gracias nuevamente.